Hizo su maestría en educación con énfasis en lingüística aplicada en la Universidad de Londres y su doctorado en inglés con énfasis en análisis del discurso en la Universidad de Birmingham. Es fundadora y presidenta honoraria de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED. Fue coeditora de la Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad y es editora de la Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso y miembro del comité asesor de la revista Discourse and Society. Entre sus publicaciones destacan Discurso e interacción en el texto escrito, Estudios de análisis crítico del discurso y el análisis del discurso político venezolano. Sus investigaciones y publicaciones abarcan la lingüística sistémica funcional, el análisis crítico del discurso académico y político, la descortesía verbal en español y la lectura y escritura. También, desde el año 2005, dirige la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, subsede Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por su asistencia. Le vamos a pasar el micrófono a la doctora. ¿Se oye bien? Buenas tardes a todos. Sí oyen bien, ¿verdad? No hay eco, ¿no? Muchas gracias primero por la presencia, por estar aquí después de un largo día agotador en el que hay que poner muchísima atención para poder asimilar todas las maravillas que hemos estado viendo. Así que muchísimas gracias. Pero también quiero agradecer a la universidad por la amable invitación, especialmente a la doctora Castro, a los colegas patrocinadores de las distintas redes y grupos de investigación en lectura y escritura, y a los conferencistas con quienes he podido dialogar y, digamos, e inspirarme en muchísimos aspectos. Cuando Cristina me pidió que mandara un título para esta conferencia, le mandé este que ustedes ven ahí, Discurso y formación de formadores en investigación y escritura académica. Y me dijo, ¿cómo es eso de investigación y escritura? Digo yo, porque van juntas, yo creo que van juntas. Se aprende a escribir investigando y se investiga escribiendo. Así es que ese va a ser, digamos, el planteamiento central de lo que yo quisiera hablar con ustedes. Díganme si yo los tapo, porque si no me paro y hago así como Giovanni o como Daniel y bailo por ahí, camino, ¿sí? Sí ven bien, ¿verdad? Ah, muy bien. Para que sepan, pues, de dónde yo soy, esta es mi alma mater. Esta idea se la copié a Daniel cuando mostró su universidad y yo dije, pues también tengo que mostrar la mía. Así es que ahí está el reloj, que es el símbolo de la Universidad Central de Venezuela. Ahí se reúnen los enamorados y todas las citas son ahí. El edificio rojo es el edificio de la Biblioteca Central de la UCB. Y en el último piso está el Instituto de Filología Andrés Bello, donde tenemos todas nuestras reuniones de investigadores. Esa maravilla que ven como esos, no se ven muy bien, esos móviles son de Calder y están en el techo del aula magna de nuestra universidad, que tiene cabida para 2.500 personas, es una hermosura. Y ahí se gradúa todo el mundo, ahí es donde reciben el título los licenciados, los posgrados, magísteres y doctores en todas las disciplinas de la universidad. Es decir, es un espacio de encuentro y es un espacio de legitimación en el mundo académico. Ya se ha dicho aquí bastante que el discurso académico ha cambiado, la noción de lo que es discurso académico ha cambiado. La visión tradicional de que la persona trabaja sola, en solitario, en un escritorio, escribiendo, ¿no? Que lee, que recoge datos, que se encierra y que publica, ¿no? Y que tiene un lector universal, esa está quedando como en el pasado. Lo actual es una visión más interactiva, la co-construcción del conocimiento con una comunidad. El académico conversa, y pongo a propósito conversa, porque es que platica con otros y discute con sus pares, escribe, pide opinión, es decir, escribe algo y lo somete a consideración, y tiene lectores más definidos en comunidades. Eso ya lo sabemos, lo tenemos claro. Lo importante es que comparte un espacio con otros. Ese espacio, la noción de espacio, me parece fundamental para la formación de investigadores y la formación de autores de la ciencia
como dicen unos colegas mexicanos aquí que están presentes, por allí. Alma Carrera, ya voy a nombrarlos como se debe ser. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es, no les voy a presentar ni los proyectos que tengo, ni resultados de investigaciones, porque eso se puede leer, pero lo que quiero hacer hoy es hacer un planteamiento por la preocupación que tenemos nosotros en cuanto a la formación de formadores en escritura y lectura. Es decir, ¿quién está formando a esos que a su vez forman a otros? ¿Y cómo se están formando? Pienso que la noción de espacio es importante porque creo firmemente que los formadores se forman en un espacio con sus pares en equipos. Se trata de trabajar en grupos, que eso es una tarea más o menos difícil en algunas culturas. Incluso aquí en América Latina no se forman grupos de investigación en todas partes. Entonces, lo que yo quiero plantear es que al formar grupos que investigan juntos, se aprende a escribir de manera natural, porque se está investigando y hay que decir lo que se está haciendo. En el caso de las ciencias se habla del laboratorio, ¿no? El centro, el espacio compartido es el laboratorio. En el caso nuestro, pues no tenemos ese tipo de laboratorio de ciencias duras, pero tenemos un espacio de investigación en el que es constituido no solo por las oficinas, sino también por los pasillos donde se comentan cosas, e incluso los baños, ¿no? Yo he estado conversando bastante aquí en los baños con personas que me dicen tal cosa. Son espacios también, entonces cualquier espacio es bueno para conversar sobre lo que uno hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi espacio? Ahí lo tienen. Mi espacio se llama área de lingüística en el posgrado. Nosotros le decimos, amiga, así amorosamente, el área. ¿Vas para el área? ¿Estás en el área? ¿Qué dice el área? Incluso a veces hasta nos hemos comprado ropa parecida porque somos todas del área, ¿no? Se pasan cosas así, que es el problema de la identidad, de identificarse con. O sea, es un espacio, pero que también se identifica con un grupo de personas, con un modo de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tenemos en ese espacio? Tenemos la maestría en inglés como lengua extranjera, la especialización en inglés, la maestría en lingüística, la maestría en estudios del discurso y el doctorado en estudios del discurso. Estos son cursos que arrancaron, digamos, a fines de los 90 y han ido, los más recientes son la maestría en estudios del discurso y el doctorado en estudios del discurso que arrancó en el año 2000. Es el único que hay con ese nombre, creo yo, en América Latina, tampoco lo hay en España, sino que hay doctorados en lingüística con mención en discurso o en lingüística aplicada o incluso en traducción, porque el discurso es como un nombre adicional. Nosotros decidimos que iba a ser doctorado en estudios del discurso. Ahora, ¿qué es lo importante de tener un equipo? ¿Por qué el equipo es importante? En este grupo conviven o convivimos distintas personas con distintas tradiciones, con distintas tradiciones discursivas, tradiciones teóricas en la lingüística y compartimos mucho. Es decir, nuestra apuesta es por yo quiero aprender lo que tú haces. Por ejemplo, la maestría en inglés tiene una marca de la lingüística británica. Definitivamente ahí es First, Halliday, Sinclair. Esos son digamos, los que marcan la pauta, ¿no? La especialización en inglés, más o menos lo mismo. La maestría en lingüística es lingüística del español. Está más asociada a la ¿ya estoy pasando o no? Sí, eso está pasando. Es que no, eso de tenerlo atrás es malísimo. La maestría en lingüística entonces sigue pues la gramática descriptiva, pero es una gramática funcional americana. En cambio, la maestría en estudios del discurso tiene otra gramática, que es la gramática más bien sistémica funcional. Pero convivimos e intercambiamos. Entonces, cuando se dan cursos de gramática, hay la gramática del español, que la pueden tomar los que están en inglés, y así. Y los del doctorado también toman las gramáticas que quieran de acuerdo con sus propósitos. Fíjense qué interesante es. ¿Cuál es el principio detrás de eso? Que si vamos a enseñar o vamos a formar investigadores y vamos a formar buenos escritores,
conocer el sistema de la lengua es fundamental. Para nosotros, un buen formador tiene que tener una buena noción del sistema de la lengua, de la gramática, para que cuando haga afirmaciones sobre el significado después, sepa sobre qué base teórica lo está haciendo. Entonces, eso, y luego aquí es todo un grupo que tiene sus nociones teóricas fundamentales, que trabaja con datos, son distintos tipos de datos, porque los que trabajan con el sistema de la lengua trabajan fundamentalmente con oraciones, aunque las recojan, digamos, en contextos interaccionales, el foco de atención, el dato es la oración, la cláusula, ¿verdad? En cambio, los que están en discurso recogen textos, recogen y trabajan con géneros. Entonces, trabajamos con distintos tipos de datos. Ahora, ¿qué significa discurso para nosotros y por qué el discurso? ¿Por qué está ahí la palabra discurso? Dice discurso y formación de formadores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en discurso, se da cuenta que entra a un terreno distinto para explicar los significados. Es decir, que la gramática ya no te es suficiente, tienes que ir más allá. Entonces, si miran a la columna que ahí debe estar al lado derecho, ¿verdad?, podemos considerar el discurso como un nivel de análisis lingüístico. Y entonces trabajamos la lingüística textual. El texto como unidad de análisis. Los tipos de texto, los géneros discursivos, los lenguajes especializados, las estrategias discursivas, la retórica, la argumentación, la interacción. En nuestro grupo, en nuestro equipo, somos fundamentalmente interaccionalistas, es decir, todo lo analizamos a través de la interacción, que ya es digamos, una toma de posición de grupo. Pero si miramos el discurso desde otra perspectiva y lo vemos como sistema de conocimientos, entonces podemos hablar del discurso de la ciencia, hablamos de los discursos de las distintas disciplinas, de los paradigmas, de las distintas corrientes teóricas en pugna, muchas veces, por ejemplo, en la lingüística, la gramática, digamos, los paradigmas, Chomsky y Halliday son dos cosas opuestas, que incluso a veces no hay diálogo posible. El debate epistemológico se hace discursivamente, el problema de las ideologías, que no lo podemos dejar de lado, el problema de la representación del conocimiento o lo que se llama formaciones discursivas. Aquí, digamos, si lo vemos de esa perspectiva, estamos trabajando el discurso desde otra visión, ¿no? Que sí vamos a trabajar con texto, pero es más desde la perspectiva social en la que relaciones entre sociedad, lenguaje y poder son fundamentales. Entonces ahí también se da cabida al análisis crítico del discurso, el control del poder, el acceso al poder, ¿no? El poder en cualquier situación, aunque sea micro o macro. Entonces, digamos que esto es así como en una píldora, digamos, lo que significaría discurso para nosotros. Pueden leer, hay un libro del 2007 que es Análisis del discurso, por qué y para qué, que explica muchas cosas sobre el discurso, y bueno, hay muchísimas otras publicaciones tratando de entender lo que es discurso. En la LED, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, me he puesto a investigar qué significa discurso para los distintos países o cuáles son las corrientes. Y lo más interesante es que en nuestra región han surgido distintos enfoques muy, muy originales. ¿Por qué? Porque estamos en una región con características muy especiales. Somos una región de grandes desigualdades, ¿sí? Y una región en la que se caracteriza por el conflicto en muchos aspectos, ¿no? Entonces se han surgido distintos enfoques críticos. Eso va a aparecer a fin de año en un libro que se sale en Buenos Aires, todas las distintas versiones del análisis del discurso latinoamericano. Entonces creo que así como podemos hablar del análisis del discurso francés, el análisis del discurso anglosajón, hay una línea grande que es el análisis del discurso latinoamericano, que se caracteriza, bueno, por su propia experiencia tratando problemas como los que he mencionado, y además porque las temáticas nos diferencian de las temáticas de otros países, como por ejemplo la literacidad, la lectura y la escritura, el problema de la pobreza, el problema de las discriminaciones, etc. Entonces, eso es muy breve para que vean lo que, digamos, entendemos así, pero muy ampliamente por discurso.
pero que quede claro que el centro, la base fundamental es el lenguaje. Entonces, para ser analista del discurso o para ser formador de formadores, hay que tener un estudio del lenguaje bastante riguroso y bastante serio. Es decir, no cualquier cosa es análisis del discurso, no cualquier análisis es un análisis de texto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa formar investigadores? Como no puedo hablar de formadores en general, en todas las disciplinas, yo me voy a remitir a los formadores en lingüística y en discurso, es decir, los que estudian con nosotros, quienes hacen maestrías y doctorados, cómo a su vez se van formando para formar a otros y cómo en el camino aprenden a escribir, ¿no? Entonces, aquí hay dos asuntos que tenemos. Por un lado, estamos hablando de la construcción del conocimiento científico y estamos hablando de la construcción de textos científicos. Cuando hablamos de la construcción del conocimiento científico, es importantísimo tener preguntas. Fíjense que en todas las conferencias, lo primero que hay en mi pregunta es, ¿cuáles son mis preguntas? Tener claro eso, fundamental. Y como lo dice aquí Bachelard, ustedes lo ven, yo no veo nada desde aquí. Ante todo, es necesario saber plantear los problemas y dígase lo que se diga, en la vida científica los problemas no se plantean por sí solos. Es precisamente este sentido del problema que se indica el verdadero sentido científico. Para el conocimiento científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye, pero se construye con textos, ¿no? Se construye escribiendo. Esa es la cuestión. Entonces, en la construcción de los textos científicos, ya se ha dicho también aquí, es fundamental el artículo científico, es decir, no es casual que en todos los géneros, en las disciplinas de los que analizan en Chile, siempre aparece el artículo científico, Pero este artículo no se escribe así estudiando el género, ¿no? Va precedido por una gran cantidad de actividad oral en distintos grados de formalidad, ¿no? Y otra cosa muy importante, este texto o estos textos deben ser legitimados por una sociedad de pares o un grupo de pares, ¿no? O una comunidad científica. Entonces, la escritura se convierte en el medio para ser aceptado y reconocido, que eso es fundamental. Okay. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como reto cuando trabajamos en un equipo de investigación tan heterogéneo como el nuestro, porque tenemos lingüística y discurso y dentro de ello distintas corrientes teóricas, distintas maneras de aproximarnos al lenguaje? Tenemos el reto de formarnos nosotros como autores independientes, autónomas y reconocidas. Y a la vez hacer que otros, que nuestros propios estudiantes lleguen a ser autónomos, independientes, reconocidos por la comunidad científica. Es un proceso que lleva tiempo, lleva muchos años, no es algo así de un día para otro. Implica leer mucho, dialogar con colegas, significa someterse a evaluación de pares, publicar de manera sostenida, participar en eventos con voz propia, contribuir al desarrollo de la ciencia, contribuir al cambio social. Weiserman lo dijo muy claramente en su conferencia. El conocimiento cambia, es decir, la construcción del conocimiento contribuye al cambio. Cuando una persona se convierte en escritor autónomo, cambia como persona y a su vez pues, influye en la sociedad en la cual vive. Y esa es la idea, formar no solamente buenos escritores, sino buenos científicos, personas que contribuyan a mejorar nuestra sociedad. Aquí están mis colegas mexicanos. Alma, yo no sabía que se llamaba Alma, había visto la A. Carrasco, ahora supe que se llama Alma. Carrasco Altamirano y Kent Cerna. Ellos escribieron un artículo muy interesante, yo se los recomiendo, que se llama El reto de formar doctores, ¿no? O sea, la formación de doctores es referido al laboratorio de ciencias duras, ¿no? En sus palabras, ellos citan a su vez a Overington, 1977. Este reto de formar autores, que lo tenemos todos, porque no es solamente en el posgrado,
cuando Cristina hablaba del ensayo o a una mesa en la que estuve, enseñar a un estudiante a escribir un ensayo es es construir a un autor, es que se construya un autor. ¿Qué significa? Ellos citan aquí, Alma y Ken Turner citan a Overington y dicen, ser autor es la expresión de lo que los individuos adquieren, de que los individuos adquieren la experiencia que los coloca en posibilidad de ser una exposición efectiva, que logre persuadir a una audiencia de la realidad, de la calidad, yo diría, de la realidad científica y también de la calidad de sus experimentos, ¿no? Ellos dialogan con esta persona y dicen, de hecho, la actividad de investigación solo puede decirse que se convierte en ciencia cuando sus resultados son comunicados y evaluados mediante las publicaciones. No se es científico, sino en la medida en que se es autor. Entonces, si la lectura y la escritura, como es la cátedra UNESCO, quiere contribuir al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en América Latina, nosotros tenemos que contribuir al desarrollo de las ciencias, ¿no? Y para hacer eso tenemos que formar autores autónomos. Ese es el reto. El reto no es enseñar solamente estrategias para la lectura, estrategias para la escritura. Es formar personas que tengan un rol social y que sean autores capaces de defender sus propias ideas, ¿no? ¿Por qué yo hablo de la autonomía? Que hay que lograr la autonomía y el reconocimiento. Fíjense que en un estudio del año 2004 que hice con el corpus Corda que tenemos allá, es decir, en nuestro equipo tenemos varios corpus, este fue un corpus nada más de la revista del posgrado de nuestra área, es decir, la revista de la comisión de posgrado donde hay distintas áreas, ahí está psicología, filosofía, geografía, artes, lingüística, educación, están todas las disciplinas humanísticas. Entonces hay una revista que es multidisciplinar, por supuesto. Bueno, tomé yo todas las referencias al saber propio y al ajeno, así para medir la autonomía que nosotros tenemos, la autonomía intelectual. Esto fue en el 2004, creo que ha variado un poco. Pero las citas, las referencias al saber propio de los autores era apenas de 4.86%. El saber propio nacional, 13.75%. Y el saber ajeno internacional, 81.37%. ¿Qué está indicando eso? Eso es un indicador muy importante. Significa nuestra dependencia intelectual es muy fuerte, o era muy fuerte al menos en esas áreas en ese momento. Uno no puede hacer generalizaciones en ese momento, ¿no? Entonces, no nos citamos, nuestro propio saber no lo citamos, y el de nuestros colegas del país tampoco lo citamos. Yo di una charla en el Colegio de México en el que discutimos este punto y creó un debate increíble porque ¿cuáles son las razones? ¿No? Hay razones culturales, hay razones institucionales, hay distintos tipos de razones para ver por qué nosotros en América Latina no nos citamos, ¿no? De hecho, cuando Giovanni y yo hicimos el capítulo para el Handbook of Hispanic Applied Linguistics, nosotros nos citábamos muchísimo todo nuestro trabajo porque queremos que se conozca lo que hacemos. Nos dijeron, no, pues tienen sino hasta 100 referencias y entonces tuvimos que ir recortando. Pero tratábamos de darle siempre digamos, abrir camino a América Latina, que seamos nosotros los que aparezcamos ahí, ¿no? Entonces, este es un problema que hay que trabajar cuando uno va a formar investigadores y cuando uno va a formar escritores, ¿no? Porque tiene que estar consciente de que no puede ser solamente el saber ajeno. Ahora, ¿cuáles, digamos, a pesar de que hay muchos géneros discursivos en el mundo académico y que hay que enseñar a escribir cuando se está formando un investigador en escritura, este es el género madre, el género fundamental, ¿no? Y aquí tenemos una estructura genérica del artículo de investigación que viene, bueno, viene de una tradición en la investigación científica, que es la que, digamos, se rescata en Swales, 90, 2000, etcétera, y que todo el mundo cita como la estructura genérica: introducción, método, resultados, conclusiones. Pero lo que ustedes ven ahí es apenas un esquema de partes. Algunos lo llaman movimientos retóricos, no, son partes. Pero esas partes esconden un proceso, no esconden, sino es apenas
el tip of the iceberg, apenas lo que se muestra de todo un proceso de trabajo, porque ¿qué significa? Ay, no se ven las flechas. Ay, yo no puedo hacer esas maravillas que hace Giovanni, que mueve todo ahí. No veo bien las flechas, aquí no las veo.